A ver si me escuchan los que están conectados de manera remota sincrónica. ¿Escuchan perfecto el sonido? Profesor, muy buenas tardes. Sí, escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, muy buenos días para todos los asistentes al ciclo de conferencias del Departamento de Ciencias Básicas. Como saben, esto ya lo hemos venido institucionalizando como un ejercicio de reflexión en términos de temáticas que actualmente nos hacen reflexionar frente a los retos de la educación superior. Hemos transitado en varios momentos, desde resultados de aprendizaje, metodologías, formación de profesores, y ahora mismo nos inquietan los desafíos y los retos que estamos enfrentando en la educación superior a raíz de lo que surge o de los cuestionamientos que surgen desde ChatGPT, pero creo que ese apenas fue un detonante, ¿no? Y todos hacemos mención a ello. Sin embargo, hay mucho más por detrás de ChatGPT y de otros tantos formatos de inteligencia artificial que se han convertido hoy por hoy en un reto, en un desafío, y algunos lo llegan a ver incluso como un obstáculo a ser superado dentro de los ejercicios en educación superior. Esta vez entonces convocamos al ciclo de conferencias del Departamento de Ciencias Básicas, que lo hemos denominado Beneficios y desafíos de la inteligencia artificial y tecnologías modernas en la educación superior. Tenemos 3 conferencistas especializados y esperamos que tanto de manera remota como de manera presencial asistan a estos 3 ciclos de conferencias que ya están programados y confirmados. El día de hoy nos acompaña Omar Andrés Pino Flores. Omar Andrés es ingeniero mecatrónico con experiencia en mecánica electrónica, robótica y programación de sistemas mecatrónicos, en programación de prototipos 3D y en el desarrollo y programación de entornos virtuales de aprendizaje, por esto apenas mencionando como algunas de estas líneas de trabajo. Ha desarrollado sus estudios de pregrado y posgrado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, obteniendo su formación como ingeniero mecatrónico y magíster en ingeniería respectivamente. Asimismo, ha combinado sus estudios de ingeniería con el arte, habiendo también obtenido el título de saxofonista en la Fundación Universitaria de Bellas Artes en Medellín. Laboralmente se ha desarrollado en empresas de Medellín como Ceiba Software, Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez y Programa de Creación de Empresas Incubatei. Solo pues mencionando como algunas de sus puestas en términos del desarrollo profesional. En su trayectoria ha obtenido premios a nivel nacional e internacional en el campo de la robótica y ha desarrollado más de 7 proyectos relacionados con el saber hacer de su campo profesional. En ese sentido, pues agradecemos al ingeniero Omar haber aceptado esta invitación a dialogar con los profesores de la Universidad Católica de Colombia y del Departamento de Ciencias Básicas frente a estos desafíos, obstáculos y sobre todo las oportunidades, creo yo, que nos ofrece la inteligencia superior a nivel de la educación superior. Omar, muchísimas gracias y el auditorio, tanto físico como remoto, es tuyo. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes, tanto a las que están en el auditorio presencialmente y a las que están conectadas remotamente. Un honor para mí estar en este espacio. Mi idea es aportar conocimiento de valor que sirva para motivar a los estudiantes a que sumen fuerzas en esta área académica tan relevante. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, confírmeme si la pueden ver bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, lo vemos. Perfecto. Muy bien, entonces, el día de hoy estamos en este espacio para hablar de realidades futuras, las puertas abiertas al metaverso. Mi nombre, como lo presentó adecuadamente el locutor del espacio, mi nombre es Omar Andrés Pino Flores, soy arquitecto desarrollador de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta de la empresa Ceiba Software, y en conjunto con un grupo de arquitectos desarrolladores y diseñadores de experiencias hemos podido crear soluciones de las cuales hoy les voy a compartir en la presente presentación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es la realidad, tipos de realidades digitales y sus casos de uso,
primeros aspectos y qué es lo que viene. Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad básicamente es una construcción mental hecha con información recolectada por nuestros sentidos. Depende precisamente de los sentidos y lo que percibimos en la realidad física, lo que concebimos como realidad. Un ejemplo para aterrizar este concepto es a través de la ilusión de la mano de goma. Por ejemplo, vamos a ver lo que sucede en este experimento. Básicamente, se tiene a un usuario en la cual se le coloca en su mano un guante blanco. Se le indica a la persona que retire su mano de guante blanco de su campo visual y se coloca una mano de goma falsa justo enfrente de su campo de visión. Se empiezan a estimular ambas manos, tanto la real como la falsa, al mismo tiempo. Prontamente, el cerebro empieza a concebir la mano falsa como real. Cuando se perturba la mano falsa, miren lo que sucede. La persona cree que se le está haciendo un daño a su mano real, ¿cierto? Es decir, que rápidamente el cerebro aprendió ante esos estímulos externos que estaba observando y sintiendo con el tacto que la mano falsa era la mano del sistema de él, de su propio cuerpo. Básicamente, entonces, es esto, la realidad no es la misma para todos y depende propiamente de los sentidos y de los estímulos que estamos recibiendo del exterior. Bajo este concepto, pues nacen diferentes realidades digitales en función de cómo a través de dispositivos tecnológicos externos y la experiencia del usuario frente a los mismos crean diferentes realidades. Entonces vamos a hablar aquí de cada una de ellas. Entre las que se nombran como realidad digital está la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Empecemos con la realidad aumentada. La realidad aumentada es una combinación visual de elementos reales y virtuales que interactúan entre ellos. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un dispositivo móvil y en la realidad física, sobre la base de ese dispositivo móvil, podemos desplegar o superponer objetos digitales, en este caso una silla. El usuario final puede también cambiarle propiedades a esta silla, puede cambiar la escala, atributos como el color, texturas y colocarlas sobre el espacio que el dispositivo móvil está permitiendo extender de la realidad física que está observando. ¿Cierto? Ahora, ¿qué se necesita para realizar aplicaciones de realidad aumentada? Necesitamos un dispositivo, sea tablet o celular. Necesitamos una cámara, que el dispositivo cuente con procesador, pantalla y que cuente con dispositivos de seguimiento como GPS, acelerómetros y software. ¿Cómo se aplica la realidad aumentada? Tiene diferentes casos de aplicación. Basado en ubicación, basado en imágenes, basado en planos y basado en modelos 3D. Vamos a ir puntualizando por cada uno de ellos. Basado en ubicación es que el dispositivo utiliza coordenadas GPS de localización para desplegar los modelos digitales. Como podemos ver en la imagen superior, vemos una construcción civil y sobre la base de esa ubicación georreferenciada se despliega el modelo digital del alcantarillado que pasa por esa edificación. Esto es útil en función de hacer modificaciones a la construcción civil o si se van a hacer modificaciones a la vía. O sea, permite al usuario final tener más información para tomar decisiones en función del objetivo que se tenga. Por ejemplo, en la imagen inferior, a través de esta aplicación de realidad aumentada y el dispositivo móvil, el usuario puede, con la ubicación georreferenciada que tiene, desplegar las diferentes tiendas que están cercanas a la ubicación en la que se encuentra la persona. Ahora, basado en imágenes, básicamente el dispositivo necesita de un detonador externo para poder desplegar los objetos digitales. Como podemos ver en la imagen, el usuario está enfocando hacia un QR y a través de este QR pues, se detonan construcciones civiles, podemos detonar cualquier objeto digital 3D que queramos analizar.
Un ejemplo o caso de uso de la realidad aumentada puede ser las revisiones preventivas de mantenimiento en la industria, como podemos ver en este video. Entonces, como podemos ver, el operador, a través de su aplicación de realidad aumentada, ya no tendría que utilizar formularios de texto y lapicero, sino que a través de la tecnología podemos optimizar este proceso de una forma innovadora. Entonces, la persona puede escanear o ver a través del dispositivo móvil las diferentes maquinarias y hacer reportes de valor en tiempo real del estado de las mismas. Como veíamos, puede detonar a través de targets indicaciones que le van a permitir al usuario guiarlo sobre la realidad física para ubicarlo en el espacio, decirle lo que debe de hacer en función de optimizar su tarea de revisión de la maquinaria de la industria en la que se encuentra. Ello pues implica reducir el riesgo del operador en campo, ayuda a que se optimicen los tiempos de ejecución de la tarea, lo cual implicaría un beneficio económico para la empresa y un beneficio en productividad tanto para las actividades del operario como para la razón social de la propia industria. Listo. Ahora, la realidad aumentada también se puede detonar basado en planos. ¿Cómo así? A través del dispositivo móvil se puede escoger el plano en el cual se quiera renderizar el sistema o modelo digital en cuestión que queramos observar. Un caso de uso de esto lo podemos ver en el siguiente video. Visites d'aigua. Podemos És ver una experiència cómo una immersiva. persona En escanea el realitat plano de la augmentada mesa, que replica ¿cierto? una visita a la Y al potabilitzadora de Sant haber Joan d'Espí. escaneado esto, pues se puede A través d'una superponer maqueta o a se puede escala real renderizar descobriràs com tractem l'aigua del riu Llobregat per fer-la la potable. estación de acueducto. Coneixeràs en detall com funciona una de les plantes potabilitzadores més capdavanteres Lo convierte d'Europa. pues en una herramienta educativa de alto valor para enseñar a las personas el funcionamiento de lo que puede ser una planta potabilizadora o una generación de energía. Ahora, la realidad aumentada también puede estar basada en modelos 3D. Entonces, se utiliza. ¿Todo en orden? ¿Se escucha bien? Sí, Omar, dale, sigue. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, también puede utilizarse a través de basados de modelos 3D, renderizar o superponer modelos digitales. Es decir, se utilizan puntos específicos para detonar lo que queremos observar a través de estos dispositivos digitales. Como se muestra, por ejemplo, en esta iniciativa de Merge Curve, la persona tiene un cubo, esos cubos tienen también unos targets y sobre este cubo pues se renderizan diferentes modelos o sistemas digitales enfocados en este caso de uso para el aprendizaje. Entonces se pueden detonar animales, anatomía de personas, se pueden detonar elementos de geografía, elementos de todo tipo, astronomía, de todo tipo de índole académica que se quiera narrar o llevar al usuario a través de esta tecnología. Por ejemplo, en este caso de uso, ciencias básicas con el tema de graficación de curvas, física con el tema de átomos, en fin. Las posibilidades son infinitas y van muy ligadas a la creatividad. Ahora, nosotros desde Ceiba hemos desarrollado aplicaciones y casos de uso para un cliente muy importante que es Empresas Públicas de Medellín. En ellos hemos desarrollado, por ejemplo, un concepto de gemelo digital. Básicamente, un gemelo digital busca representar en un sistema digital, valga la redundancia, representarlo como si comportase o mostrase las mismas indicaciones que representa un sistema en la vida real. Por ejemplo, EPM tiene muchas motobombas de agua en la cual
están en juego un montón de variables importantes que hay que darles seguimiento para evitar algún daño o algún problema digamos, en la operación normal del sistema, ¿cierto? Entonces, se hace una digitalización de esa motobomba para hacerle un seguimiento a las variables en tiempo real de lo que está sucediendo con la motobomba en la realidad física. Acá les muestro este concepto en video para aterrizar lo que les acabo de mencionar. Entonces la persona el usuario final escoge el plano donde quiere renderizar la motobomba, se renderiza la motobomba en ese espacio físico, pero a través del dispositivo móvil. Y al activar el sistema digital que está renderizando, el usuario va a poder ver cómo se comporta la motobomba y las variables que están corriendo en la misma, como si estuviese en la realidad física la motobomba, lo cual esto permite hacer seguimiento a los sistemas sin importar la distancia. Y permitiendo a la persona conocimiento de valor sobre cómo el sistema opera, qué necesita para que esté constantemente en excelentes conocimientos operativos. Entonces, como pueden ver, ahí podemos observar cómo se encuentra la motobomba y cómo podemos ver algunas de las variables que están corriendo en tiempo real del sistema físico que está en el campo trabajando. Muy bien. Ahora la persona también lo que puede hacer es desplazar este sistema, escalarlo, volverlo más pequeño, volverlo más grande, puede moverlo, rotarlo para la comodidad visual del usuario. Muy bien. Ahora vamos a hablar de realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Es un concepto de la realidad en la que todo lo que nos rodea es ficticio y en la que conseguimos una inmersión total. Es decir, la persona se inhibe de la realidad física que conocemos y entra en un entorno digital completamente programado. Como podemos ver en la imagen, la persona tiene un casco estereoscópico, en este caso serían las MetaQuest 1, y la persona en estos momentos está en un ambiente virtual en la que tiene que hacer equilibrio entre un edificio y otro. La persona en la realidad física no está expuesta a ningún peligro. Vean que simplemente está sobre una tabla. Pero como en la realidad virtual, en el ambiente virtual inmersivo e interactivo en el que está haciendo equilibrio a una gran altura, como lo vimos con el ejemplo de la ilusión de la mano de goma, la mente cree que está en este espacio y por ende ella quiere salirse de allí, no quiere continuar con el ejercicio porque considera que está en riesgo, aunque no lo esté en la realidad física. Es decir, que la inmersión de estos dispositivos es tal que el sistema cree que está aquí en estos espacios completamente programados. ¿Qué es el principio por el cual funciona la realidad virtual? Es la visión estereoscópica, que lo genera la capacidad de tener una sensación de tridimensional y un estado de presencialidad. Como podemos ver en la imagen, básicamente es un desfase que hay leve entre una imagen que está proyectada al ojo izquierdo con otra imagen que está proyectada al ojo derecho, lo cual genera esa perspectiva de profundidad que hace que percibamos las imágenes que estamos observando como en 3 dimensiones. Ahora, la realidad virtual requiere siempre de imaginación, inmersión e interactividad y contamos con 3 tipos. La realidad virtual no inmersiva, la realidad virtual semi-inmersiva y la realidad virtual completamente inmersiva. La realidad virtual no inmersiva básicamente es la que estamos nosotros en estos momentos interactuando. A pesar de que estamos en ciudades distintas, ustedes y yo nos podemos escuchar, podemos hablar, podemos interactuar, ¿cierto? Pero todo lo estamos haciendo a través de un dispositivo móvil o una pantalla 2D. Esto va muy ligado también al tema de los videojuegos, cuando podemos jugar a Minecraft o FIFA, a cualquier otro medio digital en la que podamos, a través de teclados y mouse, interactuar con los elementos digitales que tiene ese programa, ¿cierto?
También está la realidad virtual semi-inmersiva. Básicamente aquí ya hay un nivel de inmersión mayor en función de la interacción con estos ambientes virtuales creados. Como podemos ver en la imagen, aquí podemos tener un simulador de conducción en donde la persona está interactuando con el ambiente virtual creado, pero con muchos más elementos que lo hacen sentir más real o más inmerso ahí en ese estado de presencialidad de esa experiencia que es conducir, ¿cierto? Ahora, tenemos otra realidad, otro tipo de realidad que es la realidad virtual más inmersiva, que es la que usa los cascos estereoscópicos, la cual ya la persona se inhibe completamente de la realidad física que conocemos para adentrarse en estos mundos virtuales que son completamente programados y que sirven pues para muchos casos de uso. Les voy a contar pues por ejemplo una historia del impacto que tiene esta tecnología. Por ejemplo, en la época de la caverna, cuando un cazador le contaba a sus compañeros cómo había hecho su caza de alimento, él le cuenta a sus amigos cómo lo hizo, ¿cierto? A sus compañeros de tribu, cómo lo realizó. Pero esta historia la pudo haber entendido el compañero de una forma distinta. Por ejemplo, el que cazó el animal realmente lo hizo con una lanza, pero cuando el amigo escuchó la historia real de lo que había sucedido, entendió no que fue con una lanza, sino que fue con una soga. Lo mismo sucede cuando el otro amigo, pues en vez de que le cuente la historia, pues ve un pictograma de cómo fue lo que sucedió. Lo mismo sucede cuando un escritor plasma sus ideas en un libro y es el lector quien va a leer la narrativa y hace su propia idea de lo que realmente ha acontecido. Lo mismo sucede en el cine. Es decir, la realidad depende completamente del individuo que está analizando a través de sus sentidos lo que está ocurriendo, ¿cierto? A diferencia de esa percepción subjetiva, la realidad virtual comienza a romper esas barreras y te permite contar la historia en primera persona para que todas las personas puedan tener esa misma percepción de lo que está sucediendo. Es decir, en este caso, en los compañeros de la tribu, no solamente el que cazó va a tener la noción de lo que realmente sucedió, sino también sus compañeros, porque cada uno de ellos va a estar inmerso en lo que realmente sucedió de la narrativa o de la experiencia que sucedió. Es decir, no solamente podemos ser los cazadores del mamut, sino que también podemos, en estos días, con esta tecnología, ser el mamut en esta historia. Esto tiene infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, el entrenamiento en seguridad. Tiene, por ejemplo, en Walmart ya se utiliza estas tecnologías para entrenar a las personas que están en servicio al cliente para ser más eficientes en el momento de interactuar con la población o los consumidores como tal. Ahora, también sirve para enseñar a los operadores de trabajo en campo cómo deben de hacer sus actividades, cuáles deben de ser los protocolos de seguridad que deben de cumplir. También sirve en estos momentos para todo el tema inmobiliario, mostrar apartamentos, mostrarle a los usuarios cómo sería la experiencia, por ejemplo, de la compra de su nuevo proyecto de vivienda que va a estar disponible 4 años después, ¿cierto? Sin que se tenga que construir el apartamento modelo, simplemente con la tecnología renderizar cómo sería ese espacio y que la persona experimente cómo sería tener su apartamento solamente usando esta tecnología digital. También podemos contar con casos de uso de turismo. Podemos viajar a través de estas tecnologías sin tener que estar en la presencialidad en esos puntos. Podemos hacer incluso deporte. Ya se ha demostrado que la realidad virtual sirve para hacer entrenamiento físico. Sin salir de casa, las personas a través de esa tecnología pueden ejercitarse y tener una vida saludable. Puede ser usado para aprender cultura, para adquirir nuevo conocimiento, por ejemplo, en astronomía. Y nosotros desde Ceiba hemos hecho diferentes casos de aplicación, como por ejemplo, hemos hecho una oficina de realidad virtual para atención de clientes. Entonces, EPM tiene diferentes sedes presenciales para atender a la población en sus requerimientos y ofrecer pues, diferentes servicios
en cuanto a la factura de servicios públicos, en cuanto a generar cupones de pago, etc. Aquí, a través de esta tecnología, logramos generar esta oficina de atención donde la persona puede acceder a un servicio como lo es el cupón de pago. Entonces acá podemos ver la oficina inmersiva e interactiva de realidad virtual de EPM, donde el usuario Hola, puede es un ingresar. gusto que estés inmerso en este espacio virtual que hemos construido para ti. Soy Emma, tu asesora digital de EPM, y te estaré acompañando en esta experiencia virtual inmersiva. En esta... Y va a Para contar solicitar con un cupón de pago, asistente. digita tu número de contrato y tu número de celular en los campos de texto. Como se indica en el video, que le va a guiar completamente la experiencia de la persona para que pueda solicitar sus servicios, en este caso, un cupón de pago. Ahora revisa tu celular, al cual enviaré un mensaje de texto con el cupón de pago. Como pueden ver, ahí la persona ya estamos conectando entonces no solamente la interacción inmersiva interactiva digital, sino con servicios de la realidad física que conocemos, como por ejemplo la interacción con nuestro celular móvil. Entonces, a través de este ambiente virtual pide el cupón de pago y le llega a su celular ese comprobante. Otro caso de uso, por ejemplo, es el recorrido de realidad virtual de Hidroituango. Ustedes saben, Empresas Públicas de Medellín viene desarrollando el proyecto de hidroeléctrica más importante del país para generar una cantidad importante de energía que necesitamos para nuestro abastecimiento. En ese orden de ideas, se construyó un ambiente Hola, virtual soy Emma, tu inmersivo asesora interactivo virtual de de la EPM, represa de y te doy la Hidroituango. bienvenida a este espacio de experimentación de realidades digitales. Esto con el objetivo de que las personas puedan conocer el proyecto sin tener la necesidad de desplazarse hacia allá. Entonces, como pueden ver, la persona con este ambiente virtual puede ir al vertedero, puede conocer el proyecto desde la vía, puede navegar e interactuar con todo lo más relevante del proyecto. Está para que las personas comprendan cómo es el proceso de generación de energía y cómo fue todo lo importante que es la construcción de este proyecto. Además de hacer algunas actividades importantes, como lo han sido las actividades subacuáticas. Básicamente fueron actividades hechas, organizadas para corregir la contingencia que hubo con lo que pasó con el derrumbe de sedimentos en la montaña y que impidió pues la puesta a punto de las turbinas de generación de energía, lo que convierte pues este caso de uso en una herramienta educativa y pedagógica de alto valor que le genera importancia y relevancia al negocio como tal de este cliente que es EPE. Listo. Ahora hablemos de realidad mixta. Realidad mixta, básicamente, a diferencia de la realidad virtual, es no inhibirnos de la realidad física que conocemos y tomarlo de realidad aumentada, pero con la posibilidad de tener mayor experiencia de usuario en cuanto a la interactividad. Es decir, a diferencia de la realidad aumentada, que tenemos que tener un dispositivo móvil como un tablet o un celular para desplegar allí modelos digitales superpuestos en la realidad física, vamos a tener un visor como el que vemos en pantalla, puede ser las Quest Pro o las HoloLens 2, con la cual es a través de nuestros movimientos de manos, ¿cierto?, que vamos a poder interactuar con los objetos digitales que se van a renderizar como hologramas en los visores que tenemos puestos, ¿cierto? Como si fueran unos lentes inteligentes. Vamos a ver este video que nos muestra un poco lo que es esta tecnología. I had this idea. I was walking and then just like this beat came to me. Want to try it out? This set of plans is not showing us the level of accessibility that we really want. I'm really liking what you're doing with this overall shape. Yeah. Bring the bass in a little bit. She's a little shy right now. She understands she's being painted. This one, I was thinking maybe a little thinner. Opening shot. A car comes in to the front area of the hotel. Oh, Bertie, come on, yeah! Are you goofing? No! Omar, qué pena. Puedes pausar el video. Omar. Adelante. Hola, Omar. ¿Sí? Aló.
Qué pena, ingeniero. Hola. Es que creo que no se te está viendo el video. Creo que tienes que volver a compartir y optimizar para que se pueda ver el video, porque aquí no estamos viendo nada, está quieto el Vale, vale. pantallazo. Me Entonces, me gracias. disculpo, ya vuelvo a hacerlo de una. I had this idea. I was walking and then it's like this beat came to me. Want to try it out? This set of plans is not showing us the level of accessibility that we really want. Entonces, como pueden observar, Overall shape. Yeah. Bring the bass in a little bit. las She's a personas little shy right now. She understands she's being paid. This one, I was thinking maybe a little thinner. Opening que haya shot. A car comes mucho mayor que lo que nos into permite the la front realidad area aumentada. of the hotel. Oh, Bertie, come on, yeah. Are you goofing? No. Okay, so Act 3. Yes, I'm good at this. Vale, entonces esto lo que permite es mejorar las dinámicas laborales de trabajo remoto, hacer que la presencialidad exista a través de estos dispositivos inmersivos digitales que nos permiten, a pesar de la distancia, conectarnos como lo estamos haciendo en estos momentos, pero con una realidad virtual no inmersiva, ya con una inmersión mucho mayor. Es decir, que es el siguiente paso de la interactividad con el Internet. Ahora, ya les dejo compartir para mostrarles la presentación y continuar como con el contenido. Listo, entonces, hay muchos casos de uso en la cual esta tecnología tiene mucho sentido, como por ejemplo asistencia remota en la industria, donde se conecta al experto con el operador y pueda explicarle en tiempo real qué debe de hacer para poder poner a punto un sistema, por ejemplo, que esté fallando, ¿cierto? Esto es muy importante porque también reduce los costos operativos, permite optimizar la cadena de producción o permite optimizar los tiempos de ejecución o reparación de elementos que están avariados o dañados en la industria, lo cual para la razón social de estas empresas es de mucho valor porque ahorra mucha economía. Para el tema educativo, logra un valor impresionante porque genera aprendizaje asistido, es decir, permitiría en cuanto, digamos, cualquier área de estudio, ejemplo la medicina, mostrar todo el tema anatómico, mostrar todo el tema de los diferentes sistemas de la salud, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, enseñar todo lo que corresponde o todo lo que atañe a estas áreas académicas de una forma inmersiva y completamente asistida de forma remota. Es decir, estos dispositivos aumentan la capacidad de producción académica o de entendimiento frente al usuario final que está operando la tecnología. Podemos interactuar con física, podemos interactuar con laboratorios completamente renderizados digitales en donde se va a minorar el gasto o costo de, por ejemplo, usar reactivos o elementos de laboratorio en la realidad física, sino que todo va a estar completamente programado y controlado para que a través de esos ambientes virtuales podamos interactuar con todas esas reacciones sin tener que hacer gastos económicos relevantes y poder saber toda esa cadena productiva de sabiduría que es necesaria para llevar a cabo esos experimentos sin
sin incurrir pues en algún riesgo o en algún gasto económico mayor. Y, por ejemplo, para EPM hemos hecho también casos de uso, como por ejemplo llevar la maqueta de Hidroituango a realidad mixta, lo cual también es otra forma de mostrar el proyecto a diferentes grupos de interés del negocio para que conozcan lo relevante que es este proyecto y qué es lo que se puede lograr con estas tecnologías. O sea, aquí, por ejemplo, podemos ver el usuario final está renderizando sobre la realidad física la represa de Hidroituango. Puede ver entonces la disposición del vertedero, puede ver el comportamiento del río Cauca en la represa. Básicamente podemos pensar en esto como un gemelo digital que nos permita ver en tiempo real las variables más importantes que hay que monitorear y seguir, que están completamente en cambio o una dinámica constante en la realidad física del proyecto. Ahora, ¿qué es el metaverso? Básicamente existe. Pues básicamente necesita estas tecnologías para poder visualizarse, para poder estar allí, pero no existe aún. Está en un proceso de construcción, sobre todo porque carece de esta parte de descentralizado y que sea interoperable. Sin embargo, hay mucho futuro por delante. ¿Qué viene? Masificación de estas tecnologías, espacios colaborativos de trabajo remoto, compra y venta y productos de servicios digitales, avatars en donde van a poderse configurar los alter ego de cada individuo, o sea, como tenemos redes sociales, al igual que ellas, va a ser el paso que sigue a esa inmersión de esas habilidades digitales que cada individuo en estos momentos ya tiene. Moda para avatares, capacitación de personal en tareas de alto riesgo y metaverso usando inteligencia artificial. La inteligencia artificial como el motor de generación de estos espacios también digitales que nos permiten interactuar y volver más eficiente la forma como comunicamos y cómo trabajamos en espacios interactivos y multidisciplinarios de equipos de personas. Estas son algunas de las referencias usadas para la presentación. Muchas gracias y escucho si de pronto tienen alguna pregunta por realizar. Esto sería la presentación que vengo a compartirles el día de hoy. Omar, muchísimas gracias. Creo que son unos escenarios increíbles, la verdad. Me devuelvo un poco a estas películas o a estos momentos de infancia donde veíamos el futuro y decíamos, bueno, ojalá lleguemos a conocerlo. Creo que el futuro ya llegó, ¿sí? Ya estamos en el futuro, dice aquí la profesora Catherine. Quisiera preguntarte, bueno, nos has presentado aquí unos escenarios de realidad bien importantes. A futuro, ¿qué pasaría con la realidad? No la virtual, no la mixta, no la aumentada, con nuestra realidad. Básicamente lo que se busca o lo que se está pretendiendo es que la realidad física se alimente de estos elementos digitales, o sea, no perder la realidad física, sino aumentarle la información que estamos percibiendo. Entonces, no va a ser muy extraño que dentro de poco, con nuestros visores de realidad mixta, con unas gafas inteligentes de realidad mixta, podamos entablar una conversación con una persona de China que habla mandarín, ¿cierto? Y a través de nuestros visores vamos a poder ver la traducción en tiempo real de lo que nos está diciendo. Básicamente, esas tecnologías van a venir a apoyar la realidad física que conocemos, solucionando problemáticas que hay en barreras de comunicación, en barreras de cultura, o sea que va a volver a lo individuo una capacidad más de, con más información, poder tener más elementos de valor para tomar decisiones y poder actuar frente al mundo, ¿cierto? Entonces, esto básicamente
es no como un enemigo, por así decirlo, como se ha venido hablando también de la inteligencia artificial, sino como un apoyo, una ayuda para resolver problemáticas mayores o para ayudar de una forma más eficiente a resolver las problemáticas que hoy día tenemos y que necesitan una pronta solución. Estas tecnologías vienen para eso, para aumentar la calidad de vida con mayor información disponible para la persona. Ya, ahora sí. Pensábamos, es interesante tu respuesta y sobre todo nos plantea otros escenarios, ¿no? Frente a inclusive la misma formación del ser humano. O sea, claro, superamos límites como por ejemplo el tema de la formación en otros idiomas, pero eso también podría tener otras implicaciones. Mencionas algo que es importante y es perderle el temor. Y yo creo que un poco la idea de estos ciclos de conferencia es invitar efectivamente a profesores y todos los que estamos en el marco de la educación superior a perderle el temor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuáles serían como las posibilidades que tú nos podrías brindar, las opciones para enfrentarlo, no desde este miedo que puede llegar a generar? Inclusive hoy estábamos comentando y alguien decía, bueno, seguramente entonces la educación va a desaparecer, los matemáticos van a desaparecer y empiezan a generarse este tipo de sistemas de creencias sobre la base de los miedos. ¿Qué crees tú que podríamos entonces empezar a trabajar para ir perdiendo el miedo y traerlos, como tú lo dices, como un apoyo a los sistemas educativos? Sí, yo creo que lo más importante que hay que hacer es, al igual como vino la tecnología móvil y se adoptó masivamente, es reconocer que va a haber una masificación de esas tecnologías, ¿cierto? Al reconocer que hay una masificación de las tecnologías es aprender a usarlas y aprender a usarlas bien, ¿cierto? En orden de que nos apoye a la razón social que nos desempeñamos cada persona, sea la ingeniería, sea la matemática, sea la física, ¿cierto? A usar estas herramientas en pro de la razón social que hacemos de una buena forma, para el bien, ¿cierto? Para el deber ser de nuestra productividad académica. Y aprender también en lo posible a saber las bases del cómo funciona, ¿cierto? No depender propiamente de lo que nos entrega, sino también saber cómo opera para tener la capacidad analítica de cuando lleguen toda esta marea de inteligencias y ayudas, pues saber discriminar cuál de todas es la que nos va a servir para nuestro objetivo puntual académico o profesional, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, seguir aprendiendo, no parar de aprender, conocer las tecnologías nuevas, adaptarlas y usarlas para los objetivos continuos que tenemos que desarrollar constantemente en nuestras actividades diarias. Más y daríamos, gracias Omar, yo tendría dos preguntas más y daríamos el paso, no sé si los que estamos acá en la sala o quienes estén de manera remota quieran también preguntar. Me he tomado yo la vocería en términos de las preguntas, es porque esto me genera bastante interés. La primera tiene que ver con los usos, ¿no? Creo que cuando llegaron los computadores también tuvimos un montón de temores allí y demás, pero hoy estamos también expuestos. La información circula en Internet y entonces es fácilmente hackeable y demás. ¿Cuáles serían los riesgos en términos de todos estos avances tecnológicos precisamente como ya en este otro escenario? Si bien conocemos los beneficios y tú has mencionado un montón y creo que me impactó mucho el tema de la represa en el apartamento, eso me pareció maravilloso, pues también veo que puede llegar a existir unos usos que no sean tan interesantes frente a ese escenario y quizás pues allí, pues cuáles son los adelantos o cómo se ha pensado, digamos, reducir el riesgo. Y la segunda tiene que ver con los retos que presentabas en una de tus diapositivas, y eso me lleva a pensar en las universidades, qué programas de formación deberían estar pensando ahora
para poder dar como cabida profesional o poder atender a la demanda profesional del futuro, porque si nos pensamos quizás ya con lo que presentabas, no sé si sea suficiente con un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un ingeniero en telecomunicaciones o con economistas, sino capaz las universidades entonces deberían empezar a transformar sus planes de formación o evolucionar a unas nuevas propuestas en formación que respondan a estos avances tecnológicos y cuáles serían como esos programas académicos que las universidades deberían estar ofertando ahora mismo. Total, yo de acuerdo con lo que mencionas, gratitud pues para mí por la mención a los ejemplos que les comparto, que considero que son relevantes como para nutrir como estas más tecnologías que vienen y que ya no están en el futuro, sino que como mencionan, ya son parte del presente, ¿cierto? Y con relación a eso, me quedan varios comentarios como por aportar. Primero, en efecto, la educación ahora tiene que digitalizarse más. La pandemia nos demostró eso, que es digitalizándonos como nos podemos seguir conectando, comunicando y aprendiendo, ¿cierto? Entonces, estas tecnologías inmersivas permitirán que ese aprendizaje que es 2D en estos momentos pueda ser más inmersivo, ¿cierto? Lo cual implica que si es más inmersivo, pues habrá mayor aprendizaje y habrá mayores resultados. Entonces, en ese orden de ideas, las instituciones académicas, como sabemos, necesitamos entonces equipos interdisciplinarios que impliquen desarrolladores, multimedia, desarrolladores en la parte de experiencia de usuario, programadores, que puedan llevar todo ese contenido académico que tenemos en libros, en textos planos, ¿cierto? Volverlo interactivo, volverlo inmersivo, volverlo una forma de aprender dinámica, como si estuviésemos jugando, como si estuviésemos en un ambiente virtual interactivo e inmersivo, como lo pudimos observar en algunos de los ejemplos, ¿cierto? Básicamente creo que esa es una tendencia importante a tener en cuenta en las instituciones educativas, es qué metodología nueva puedo implementar con esas tecnologías para enseñar lo que en mis planes de estudio ya tengo planteado, ¿cierto? Entonces, no es perder lo que ya hemos construido, sino es construir sobre lo construido con las nuevas herramientas innovadoras que tenemos, ¿cierto? Entonces, es eventualmente en todas las áreas académicas que hay, transversalmente hay un componente de Internet, un componente de tecnologías innovadoras que podemos usar para mejorar las formas de enseñanza de ese conocimiento que estamos dictando. Omar, muchísimas gracias. No sé si aquí en la sala haya alguien con preguntas o de manera virtual. No tenemos más preguntas. Así que no queda más que agradecerte por participar, por dar inicio a este 12º ciclo de conferencias del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de Colombia. Efectivamente, vemos allí una importante incidencia de la inteligencia artificial y de lo que nos has mostrado el día de hoy frente a los retos en términos de la educación superior. Creo que el primer reto es empezar a perderle este miedo, el verlo como un obstáculo o el verlo como la posibilidad de reemplazo, sino por el contrario, creo que efectivamente son muchos más los beneficios. Tú nos has mostrado hoy con unos ejemplos muy concretos de cómo se puede llevar esa realidad virtual, esa realidad aumentada o estos ejercicios de realidad mixta a la educación superior, y creo que definitivamente existen unos escenarios de desafío y estos escenarios de desafío deben responder a demanda, como bien lo mencionabas, de programadores, diseñadores, arquitectos, pero pensados ya para una nueva generación. Yo creo que en su momento se está hablando de una nueva revolución industrial y yo creo que ya hemos superado eso y hoy por hoy quizás estamos avanzando en unos nuevos caminos técnicos, tecnológicos y científicos que quizás nos permitan moldear esta realidad. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos de lo ocupado que estás, así que son más los desafíos y los retos que nos has dejado con tu charla el día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por estar en el espacio y por escuchar la presentación. Gracias a todos los asistentes. Con esto damos por cerrado esta primera conferencia del ciclo de conferencias y los esperamos en la segunda conferencia, que será en 20 días. Les estaremos enviando la información a sus correos. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias, hasta luego.